Soy Nelly, tengo 69 años. No estoy aquí para contarte un sueño ni inventar una historia. Lo que Jesús me mostró después de la muerte es real y está llegando más rápido de lo que imaginamos. Me dijo que lo trajera de vuelta, que te advirtiera, que te despertara. Y esto es lo que me destroza. El terror solo duró 3 días, pero fue el cuarto día, el que lo cambió todo. No solo la tierra, no solo el cielo, sino a ti. Así que en este mensaje, les contaré todo, el secreto que Jesús susurró antes de llevarme de vuelta, y por qué la Iglesia, la esposa de Cristo, se está dejando llevar por él. Si lo que voy a compartir les conmueve, podrían responder con un amén. No por mí, sino con fe inquebrantable. Demostremos al cielo que estamos despiertos. Declaremos que seguimos escuchando cuando Dios habla. El sol otoñal se ponía sobre Meadow Creek. Estaba en la parte de atrás, cuidando mi pequeño jardín. Acababa de entrar en la cocina, agarrando la tetera, cuando sentí un golpe como un tren de carga, un dolor agudo y punzante en el pecho, como si alguien me apretara el corazón. Di un respingo. Me fallaron las rodillas y me agarré a la encimera para no caerme. Me temblaban tanto las manos que tiré un vaso. Se hizo añicos en el suelo, pero apenas lo oí, todo sonaba apagado, como si estuviera bajo el agua. Intenté alcanzar el teléfono de la mesa, pensando en llamar a Sara o quizás al 911, pero mis dedos no se movían. Se movieron torpemente, y el teléfono se me escapó. Mi respiración se volvió entrecortada, y mi visión empezó a nublarse, como si alguien apagara las luces. El mundo se desvaneció, los sonidos se desvanecieron, hasta que solo quedó un silencio denso e inquietante. Entonces, justo cuando la oscuridad me envolvía, sentí que algo se movía, un tirón, como una mano suave que me levantaba. No lo sabía entonces, pero me había ido. Estaba flotando, es la única forma de describirlo. Era extraño verme así. Pero no tenía miedo, solo curiosidad, quizá un poco confundido. Entonces oí esa voz, una voz cálida y profunda. Nelly, dijo, bienvenida a casa. Mi corazón, o lo que fuera que sentía en ese momento, dio un vuelco. Me giré, y allí estaba, Jesús. No había palabras para describirlo, solo esa presencia, amor puro. Simplemente sonrió, la sonrisa que lo arreglaba todo. Viniste aquí por algo, Nelly, dijo. Entonces me mostró algo que me estremeció el alma. No sé cómo describir dónde estaba, no tenía miedo en absoluto. Simplemente estaba allí de pie, o flotando, supongo, absorbiendo ese amor, con el corazón lleno de alegría. Entonces volvió a hablar. Nelly, dijo, has venido a verme, a darme un mensaje. Parpadeé, o al menos así lo sentí. Antes de que vuelva, Nelly, el mundo necesita oír esto. Vas a retractarte. Vas a decirles lo que viene. Mi mente corría a 1000. ¿Vienes?, quise preguntar. Pero antes de que pudiera, levantó la mano, y de repente fue como una película que se proyectaba, no en una pantalla, sino a mi alrededor, arrastrándome hacia una historia para la que no estaba preparada. Jesús me tomó la mano, no físicamente, pero lo sentí, una calidez que me impulsaba hacia arriba. De repente, estaba muy por encima de la tierra, contemplando el mundo que siempre había conocido. Pero no era el mismo. Los océanos azules, los bosques verdes, estaban allí, pero algo andaba mal. Una densa neblina gris se aferraba a todo, como una niebla pegajosa que no podías quitarte. Distorsionaba los colores, atenuaba la luz y hacía que todo el planeta pareciera enfermo. Se me revolvió el estómago. Señor, ¿qué es esto?, susurré con voz temblorosa. Su presencia seguía cerca, tranquilizándome, pero su silencio me decía que siguiera mirando. La neblina no era solo humo ni contaminación. Se sentía viva, deslizándose sobre las ciudades, infiltrándose en las casas. Una sensación de frío me recorrió,
no por el aire, sino por lo que hacía esta neblina. Sofocaba la verdad, distorsionaba todo lo bueno. Vi gente abajo haciendo sus vidas, pero no notaban la niebla. Era como si estuvieran ciegos. Me dio un vuelco el corazón al darme cuenta, esta no era una oscuridad cualquiera. Era una mentira, un engaño tan grande que cubría el mundo, espesándose a cada segundo. La escena cambió, y ahora estaba más cerca, como si hiciera zoom. Pantallas por todas partes, televisores, teléfonos, vallas publicitarias, parpadeaban sin parar. Presentadores de noticias con sonrisas perfectas leían guiones que se contradecían, un canal gritaba, crisis, otro prometía todo está bien. Los políticos estaban de pie en los podios, sus palabras eran suaves como la miel, pero podía ver las mentiras que destilaban, alimentando esa neblina gris. Expertos trajeados asentían, tranquilizando a la gente mientras el miedo se extendía como un reguero de pólvora. Escuché palabras de moda, disturbios, escasez, prepararse, una y otra vez, como un disco rayado. No era solo ruido, era un caos diseñado para confundir. La gente estaba pegada a sus pantallas, con los ojos abiertos y el corazón acelerado, sin saber qué creer. Una madre en una sala aferraba su teléfono, revisando titulares que le hacían temblar las manos. Un hombre en una cafetería discutía con un amigo, cada uno citando hechos diferentes. La neblina se espesaba con cada clic, cada deslizamiento. Quería gritar, para. No es real, pero no me oían. Entonces la voz de Jesús los interrumpió, suave pero firme. Eligen las mentiras, Nelly. Han olvidado cómo buscar la verdad. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo no lo vieron? El engaño era tan fuerte, tan implacable, que ahogaba todo lo demás. Y, sin embargo, sabía que algo peor se avecinaba. Entonces Jesús me mostró las iglesias, edificios grandes y hermosos con vitrales y bancos pulidos. Esperaba sentir paz, pero en cambio, se me partió el corazón. Estos lugares se sentían vacíos, no vacíos de gente, pues la multitud llenaba los asientos, aplaudiendo y cantando, sino vacíos de él. Los sermones trataban sobre el éxito, la salud y cómo vivir al máximo. Pastores con sonrisas radiantes hablaban de bendiciones, sin mencionar jamás el pecado, el arrepentimiento ni el regreso de Jesús. La música era pegadiza, como si estuviera en la radio, no en un santuario. La gente se balanceaba, con las manos en alto, pero parecía más un concierto que una alabanza. Vi a una joven al fondo, con el rostro inexpresivo, como si buscara algo que no encontraba. La neblina también estaba allí, filtrándose por las paredes, opacando la verdad. Señor, ¿por qué? Pregunté con lágrimas en los ojos. Han cambiado mi verdad por consuelo, Nelly, su voz estaba cargada de tristeza. Se han olvidado de mí. Pensé en mi pequeña iglesia en Meadow Creek, donde cantábamos himnos antiguos y orábamos por las cargas de los demás. Estas mega iglesias parecían escenarios vacíos. Quería correr por los pasillos, sacudir a la gente y gritar, ¡despierten! Ya viene, pero la neblina los cegaba, arrullados por promesas vacías. Y entonces vi algo que me heló la sangre, la vista cambió de nuevo a calles llenas de vida. La gente corría por todas partes, oficinas, centros comerciales, con los teléfonos en el tráfico. Estaban tan ocupados, tan absortos en sus listas de tareas, que no vieron la neblina que los envolvía cada vez más. Un hombre trajeado se rió de la advertencia de un predicador callejero, calificándola de locura. Una mujer navegaba por las redes sociales con la mirada vidriosa, ignorando la puesta de sol. Familias sentadas a la mesa, sin hablar, solo mirando las pantallas. Era como si se les acabara el tiempo, pero no lo supieran. Estaban demasiado ocupados para levantar la vista. Jesús, lo oí decir con voz grave. Sentí una punzada en el pecho. Eran buenas personas atrapadas en una trampa. No podían ver. Se burlaban de la verdad,
La llamaban anticuada mientras la neblina se oscurecía. Quería gritar, alto. ¡Mira el cielo! Pero entonces Jesús se volvió hacia mí, con una mirada penetrante. Nelly, pronto verán. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué quería decir con pronto? Todavía me estaba recuperando de la neblina, de las mentiras que asfixiaban en mi mente. Cuando Jesús me miró, sus ojos tenían una carga que nunca había visto, serios, pero tan llenos de amor que tranquilizaron mi alma temblorosa. Nelly, dijo con voz profunda, como si llevara el peso de una eternidad. Mírame bien. Este es el principio. El principio del fin. 3 días, Nelly. Luego el 4.º día. Mi corazón dio un vuelco. 3 días, el 4.º día. Quise preguntarle qué quería decir, pero su mirada me retuvo, como si me confiara algo sagrado. Señor, ¿qué viene?, logré susurrar, casi sin voz. No respondió de inmediato, solo señaló hacia abajo. La tierra pareció moverse, como si el tiempo se acelerara. Ya verás, dijo con un tono cálido pero firme. Llevarás esto contigo. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de la enormidad de todo aquello. Lo que fuera que estuviera a punto de ocurrir no era solo una visión. Era real, más cercano de lo que hubiera imaginado. Sentí una opresión en el pecho y supe que estaba a punto de presenciar algo que lo cambiaría todo. El mundo bajo mis pies brillaba y parpadeaba, como una transmisión defectuosa que apenas se mantenía en pie. Entonces, sin previo aviso, la visión cambió. De repente, sentí como si estuviera viendo un noticiero profético, como si el cielo mismo hubiera descorrido el velo y me hubiera permitido asomarme a un futuro no tan lejano. Algo catastrófico había ocurrido. Nadie sabía con exactitud qué, pero el miedo en sus ojos era suficiente. En televisores, tabletas y vallas publicitarias digitales, una pancarta roja y llamativa de última hora mostraba un informe vago y frenético sobre una amenaza global no especificada. Los presentadores parecían nerviosos, con la voz tensa, la mirada fija en los productores fuera de pantalla en busca de pistas que no parecían tener. Se rumoreaba sobre un virus, ¿no? Tal vez algo en la atmósfera, o era un ciberataque. Quizás incluso algo del espacio. Nadie tenía respuestas reales, solo especulaciones crecientes y súplicas desesperadas de las autoridades. Por favor, quédense en casa. Cierren las puertas con llave. No salgan. Vi al gobierno entrar en acción con una urgencia que parecía casi ensayada, como si hubieran estado esperando este momento. Ciudades enteras quedaron en silencio en cuestión de horas. Los confinamientos se implementaron a una velocidad brutal. Las calles se vaciaron. Los escaparates se oscurecieron. Los trenes se detuvieron a mitad de ruta. En un apartamento estrecho, vi a un padre paseándose nervioso de un lado a otro mientras la madre se aferraba a una radio vieja y polvorienta, con los nudillos blancos y temblorosa. El mismo mensaje de emergencia pregrabado se repetía como un redoble de tambor: mantengan la calma. La ayuda está en camino. Esperen nuevas instrucciones. Pero el aire en esa habitación era todo menos tranquilo. Estaba cargado, casi eléctrico, con el tipo de tensión que se siente justo antes de que un rayo atraviese el cielo. Los smartphones vibraban frenéticamente con actualizaciones y luego se apagaron de repente. El acceso a Internet se volvió irregular y restringido hasta que finalmente solo quedó una única fuente oficial desinfectada. Las redes sociales ya no eran sociales, se habían convertido en un flujo vacío de actualizaciones aprobadas por el gobierno. Vi a un joven en una cafetería tranquila mirando su teléfono con incredulidad mientras la pantalla se ponía negra. Esto no se siente bien, susurró, más para sí mismo que para nadie más. La gente se asomaba por las ventanas con cortinas, con rostros pálidos y ansiosos. Sus ojos estaban abiertos y escrutadores, como animales que presentían una tormenta mucho antes de que se formaran las nubes. En la atmósfera, una neblina se espesaba,
algo antinatural, casi vivo, que se alimentaba de su confusión y temor. Podía sentirla crecer, ascender como una marea invisible. El pánico no se acercaba, ya estaba aquí. Agazapado al borde de la razón, susurré en el silencio: Señor, ¿por qué no ven lo que realmente está pasando? Jesús me respondió, con voz firme y llena de dolor: están buscando en los lugares equivocados, Nelly. Se me encogió el corazón. En lo más profundo de mi ser, sabía que esto era solo el principio. Entonces la visión se oscureció de nuevo. Esta vez, la neblina se transformó en algo más siniestro. Ya no era solo una niebla suspendida en el aire. Se había convertido en una pesadez, una presencia densa y sofocante que oprimió el alma misma del mundo. La luz no solo se atenuó, fue absorbida. El cielo se tornó gris ceniza, pero no se trataba de un patrón meteorológico. Era como si la esperanza misma se hubiera asfixiado en los hogares de todo el mundo. Vi a gente jadeando como si el aire se hubiera vuelto lodoso. Una mujer se acurrucó en un sofá destartalado, con los brazos alrededor de las rodillas y los ojos abiertos y vidriosos por un terror que no podía expresar. En otra casa, un hombre permanecía rígido junto a su ventana, observando la calle inmóvil. Sus manos temblaban con tanta fuerza que dejó caer la taza de café que no recordaba haber sostenido. Y, sin embargo, ninguno de ellos gritó. No era ese tipo de miedo. Era más profundo, desesperación. No era solo resultado del aislamiento o el caos. Era espiritual, una especie de opresión que exprimió la vida de las personas lenta e invisiblemente, como una pitón que se envuelve cada vez más fuerte con cada minuto que pasa. Incluso yo, aunque no del todo presente, sentí su escalofrío. Era un dolor gélido que se instaló en mi pecho, una soledad que no era solo emocional, sino existencial. Entonces Jesús habló de nuevo, su voz cortando la oscuridad como una espada: esta es la oscuridad de la que hablé. Sentí el peso de sus palabras. No se trata solo de sombras, Nelly. Es la ausencia de la verdad. Volví a mirar y vi a gente intentando rezar, pero las palabras se les atascaban en la garganta, ahogadas como señales perdidas en la estática. Sus labios se movían, pero era como si gritaran a un vacío infinito. No había respuesta. La neblina era más que niebla ahora, era una asfixia espiritual que les quitaba las fuerzas y su conexión con el cielo. Los hacía sentir olvidados, abandonados. Las lágrimas me inundaron los ojos y se desbordaron, ardiendo contra mis mejillas. Señor, dije en voz baja, ¿cómo lo soportan siquiera? No me respondió, pero su presencia se acercó, como una mano en mi hombro, firme y fuerte. No disipó la oscuridad, pero me sostuvo en pie en medio de ella. Una promesa silenciosa: no estás solo. Y entonces, en medio de esa oscuridad aplastante, lo vi: luz, pequeña al principio, apenas visible, como estrellas abriéndose paso entre nubes de tormenta. Pero allí estaba, centelleando, creciendo, pequeñas llamas de esperanza, brillando con fuerza dentro de ciertas casas. No todas, ni siquiera la mayoría, pero suficientes. Me acerqué más y la visión se redujo. En una casa modesta, una pareja estaba sentada a la mesa de madera de la cocina, con los dedos entrelazados, leyendo el Salmo 23 en voz alta. Sus voces eran suaves, pero llenas de una autoridad serena. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En otro apartamento, 4 jóvenes adultos se acurrucaban juntos, cantando un himno que no había escuchado en años. Su armonía era frágil pero pura, e hizo que las sombras se retiraran. La neblina se detuvo en sus puertas, no podía entrar, no podía tocarlos. Era como si una barrera invisible los hubiera rodeado, un muro de luz no creado por manos humanas. El Espíritu Santo estaba allí, inconfundiblemente presente, como un fuego que no quemaba, sino que protegía. Vi a una madre arrodillada junto a las camas de sus hijos, con las manos extendidas sobre sus cuerpos dormidos. Su voz era un susurro, pero su oración era intensa,
Jesús, sé nuestro refugio. Sé nuestra luz. Confiamos en ti. Los niños se movieron levemente, pero no tenían miedo. Sus rostros reflejaban calma y paz. No eran simples sobrevivientes, eran guerreros de la luz. Su fe no era frágil, era radiante. Cada oración susurrada, cada aleluya, cada versículo de las Escrituras pronunciado en voz alta era como una bengala que se disparaba al cielo nocturno, una señal de que aún se podía encontrar el cielo, de que Jesús seguía presente, de que no todo estaba perdido. Se me hizo un nudo en la garganta. Señor, dije, con lágrimas corriendo de nuevo, son tan fuertes. Y Jesús sonrió, apenas, con una sonrisa suave y orgullosa. Son míos, Nelly, y yo soy suyo. Mi corazón se llenó de esperanza. Pero mientras me aferraba a la belleza de ese momento, su voz se tornó solemne. Urgente, pero Nelly, este es solo el primer día. Un escalofrío me recorrió la espalda. Se me cortó la respiración. Si esta tormenta de miedo, confusión y santa resistencia era solo el principio, ¿qué podría venir después? El segundo día azotó como una tormenta que nadie vio venir. El mundo se oscureció, oscuridad de verdad, no solo la neblina. Las redes eléctricas fueron fallando una tras otra, sumiendo a las ciudades en un apagón que parecía antinatural. Las farolas se apagaron, las casas quedaron en silencio y el aire se volvió más denso, como si presionara con más fuerza el pecho de todos. Vi gente golpeando puertas, gritando al vacío, con voces desbordantes de pánico. Un hombre corría por una calle desierta, agarrando una linterna que apenas atravesaba la penumbra. ¡Socorro!, gritó, pero nadie respondió. Familias se apiñaban en sótanos, con velas encendidas y rostros pálidos. El aislamiento era sofocante. Los vecinos que ayer saludaron ahora cerraban sus puertas con llave, demasiado asustados para abrirlas. La neblina era más densa ahora, casi viva, alimentándose de la desesperación. Vi a una joven arañando la puerta de su apartamento, desesperada por escapar de algo que no era un incendio ni una inundación, sino un miedo que no podía identificar. Me dolía el corazón. Señor, están tan perdidos, susurré. Jesús estaba a mi lado, su presencia firme pero cargada de dolor. Se han olvidado de mí. Casi, dijo en voz baja. Pero aún no ha terminado. Se me revolvió el estómago. Si solo era el segundo día, ¿qué vendría después? Pero entonces vi a los creyentes en medio de este caos. Eran diferentes. Vi a una familia en una casa pequeña, la oscuridad los acosaba, pero estaban sentados en círculo, tomados de la mano. La voz del padre temblaba mientras oraba, pero no se detuvo. La duda se apoderó de mí, la vi en su ceño fruncido, en la forma en que miraba las ventanas oscurecidas, como si preguntara, ¿y si nos equivocamos? Una mujer en otra casa caminaba de un lado a otro, susurrando, Señor, ¿sigues ahí? El miedo los acosaba, tentándolos a rendirse. Pero entonces algo cambió. El padre abrió su Biblia y leyó en voz alta, aunque ande en valle de sombra de muerte. Sus hijos se acercaron, con el rostro enternecido. La mujer dejó de caminar, se arrodilló y comenzó a cantar, Sublime Gracia, con la voz temblorosa pero cada vez más fuerte. Otros se unieron, vecinos, amigos reunidos en sus salas, cantando en la oscuridad. Su fe no era perfecta, pero era real, como una cuerda a la que se aferraban en medio de la tormenta. Vi cómo la neblina intentaba colarse, pero no podía tocarlos. El Espíritu Santo estaba allí, un escudo de luz alrededor de sus corazones. Señor, dije con lágrimas en los ojos, se están aferrando. Jesús asintió. Me están eligiendo, Nelly. Pero su voz contenía una advertencia, algo más grande se avecinaba. Al tercer día, el mundo se desmoronaba. La comida escaseaba, las tiendas eran saqueadas y las calles resonaban con gritos.
Vi a un hombre forzando la puerta de un supermercado, con manos temblorosas mientras tomaba latas de los estantes. Una madre abrazaba a sus hijos, susurrando, todo irá bien, pero sus ojos delataban su terror. La neblina era tan densa que parecía ahogar el aire, alimentando la desesperación. Los que no tenían fe se desmoronaban, estallaban peleas, las voces maldecían la oscuridad, el pánico reinaba. Pero los creyentes eran diferentes. Esta era su noche de vigilia, una espera sagrada. En una casa, un grupo se reunió alrededor de una sola vela, cantando «Cuán grande eres», con voz firme a pesar del caos exterior. Un joven leyó el Apocalipsis en voz alta, con manos temblorosas pero con el corazón seguro. No solo esperaban, estaban expectantes. Podía sentir su anticipación como una cuerda tensa a punto de romperse. La neblina no podía apagar su esperanza, sabían algo que el mundo desconocía. Mi corazón se aceleró. Señor, ¿están listos?, dije con voz entrecortada. La mirada de Jesús se cruzó con la mía, intensa pero tierna. Están observando, Nelly. Pero no todos. Respiré con dificultad. El tercer día estaba terminando y el cuarto amanecía. Jesús se volvió hacia mí, con una voz clara como una campana que atravesaba el caos. Nelly, esta es la hora de estar listos, la decisión final. Miré al mundo, algunos aferrados a la fe, otros perdidos en el miedo, y sentí el peso de sus palabras. Los cantos de los creyentes resonaban en mis oídos, sus oraciones eran un salvavidas en la oscuridad. Pero los demás corrían, se escondían, negaban lo que tenían justo delante. Señor, susurré, ¿qué pasa ahora? No respondió directamente, pero su mirada contenía una promesa y una advertencia. Díselo, Nelly. Diles que se mantengan despiertos. Mi corazón latía con fuerza. La neblina, la oscuridad, los gritos, todo conducía a algo. Se acercaba el cuarto día, y no era solo otro amanecer, era el amanecer. Sentí un fuego en el pecho, la necesidad de gritar lo que había visto. ¿Pero me escucharían? La oscuridad del tercer día persistió, pesada y opresiva. Al despuntar los primeros rayos del alba del cuarto día, algo cambió. Un sonido rompió el silencio, no provenía de ningún altavoz ni máquina, sino de la eternidad misma. Era una trompeta, profunda y resonante, que vibraba en mi alma. No era tan fuerte como el claxon de un coche, era majestuoso, una llamada que llegaba a todos los rincones del mundo y más allá. El corazón me dio un vuelco y sentí un calor que me invadía, como si me llamaran a casa. Miré a mi alrededor, casi esperando ver ángeles con cuernos dorados. Pero era solo el sonido, vivo e innegable. La gente abajo se quedó paralizada, algunos agarrándose el pecho, otros mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. Los creyentes, aunque lo sabían, tenían los rostros iluminados, con lágrimas corriendo como si hubieran esperado este momento toda su vida. Señor, es este el momento, susurré con voz temblorosa. Jesús estaba a mi lado, su presencia irradiaba gloria. Nelly, este es el llamado, dijo con dulzura pero con autoridad, el momento que prometí. Me quedé sin aliento. El eco de la trompeta persistió, tocando algo muy profundo en mí. Y supe que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Entonces los vi, a los creyentes, en casas, en sótanos, en rincones escondidos donde habían estado orando en la oscuridad. Algo milagroso comenzó. Un suave resplandor se despertó en ellos, como una vela que se encendía. Vi a un anciano, con la espalda encorvada por la edad, erguirse, sus arrugas se suavizaban al ver la luz fluir de su pecho. Una mujer de ojos cansados, que llevaba años enferma, jadeó al sentir un resplandor en su cuerpo, el dolor desapareciendo como un abrigo pesado. No solo cambiaban sus cuerpos. Era como si sus almas se rehicieran, perfectas e inquebrantables. Vi a un niño, con el rostro antes pálido de miedo, ahora radiante, riendo mientras la luz lo envolvía.
Era hermoso, más que hermoso. Podía sentir su alivio, su libertad, como si cada dolor, cada cicatriz, cada lágrima se borrara en un instante. Señor, dije con voz llena de asombro. Son nuevos. Jesús asintió, con los ojos brillantes. Son míos, Nelly, y los estoy sanando. La neblina que había ahogado al mundo ya no podía tocarlos. Sus cuerpos resplandecían con una gloria que parecía eterna, intocable. Quería vitorear, llorar, unirme a ellos. Pero las manos de Jesús me sostuvieron. Mira, dijo. Hay más. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría venir después? Y entonces sucedió. Empezaron a elevarse. Los creyentes, resplandecientes con esa luz sagrada, se elevaron del suelo, suaves como una pluma en la brisa. Vi a una mujer flotar a través del techo, con el rostro radiante de alegría, como si finalmente fuera libre. Un hombre en un apartamento abarrotado se elevó, atravesando paredes como si no fueran nada, con la mirada fija en el cielo. No fue caótico ni forzado. Fue natural, como si siempre hubieran estado destinados a moverse así. Vi a una adolescente, con los brazos extendidos, riendo mientras se elevaba, mientras la neblina se disipaba bajo ella. La oscuridad del mundo no pudo contenerlos. Se dirigieron hacia las nubes, atraídos por una luz más brillante que el sol. Sentí su alegría, su absoluta certeza, como si por fin estuvieran yendo a su lugar. Señor, qué felices están, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. La voz de Jesús era cálida, como la de un padre que ve a sus hijos llegar a casa. Vienen a mí, Nelly. Levanté la vista y lo vi, Jesús, radiante entre las nubes, con los brazos abiertos. Los creyentes seguían levantándose, con el rostro iluminado por un aleluya que casi podía oír. Pero algo me conmovió profundamente. ¿Y los que quedaron atrás? Al levantarse, vi reencuentros que me partieron el corazón. Una mujer extendió la mano, sollozando, mientras su esposo, que había fallecido hacía años, aparecía a su lado, con el rostro joven y sano de nuevo. Padres abrazaban a sus hijos perdidos, con risas mezcladas con lágrimas. Abuelos, amigos, hermanos, todos reunidos en el aire, abrazados. Sin dolor ni tristeza. Se dirigían hacia Jesús, que estaba en las nubes. Su gloria era tan brillante que debería haberme hecho daño en los ojos, pero solo me llenó de paz. Todo dolor de este mundo había desaparecido, reemplazado por una alegría tan pura que parecía que iba a estallar hasta los cielos. Señor, susurré. Este es mi hogar. Sonrió, envolviéndome con su amor. Esto es solo el principio, Nelly. Mi corazón se hinchó, pero un escalofrío me invadió. La tierra abajo se estaba volviendo más silenciosa, y sabía que lo que vería a continuación sería diferente, más oscuro. Jesús volvió mi mirada hacia la tierra y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. El mundo se desmoronaba de una forma que jamás imaginé. Los coches se desviaban y chocaban en las autopistas, sus conductores desaparecían en un instante. Un avión se precipitó en picado, con la cabina vacía, dejando una estela de humo en el cielo. Las ciudades que antes bullían de vida eran ahora un caos. Los semáforos parpadeaban inútilmente. Las bocinas sonaban y se producían incendios donde los vehículos colisionaban. Vi un supermercado, las puertas abiertas de par en par, los estantes volcados y nadie que detuviera a los saqueadores que buscaban las sobras. Un niño estaba en la entrada, llorando por su madre que había desaparecido. La neblina era más densa que nunca, alimentando el pánico, transformando el aire en algo pesado y extraño. La gente corría, gritaba o simplemente se quedaba paralizada, mirando los escombros. Señor, susurré con la voz entrecortada. Es como si el mundo se derrumbara. Su presencia era firme a mi lado, pero su silencio se sentía pesado, como si me permitiera asimilarlo todo.
La repentina ausencia de millones no era solo un misterio. Era una herida abierta y sangrante. No podía apartar la mirada, pero no quería ver qué venía después. La escena cambió y vi los rostros de los que quedaron atrás. Miraban al cielo, ahora vacío, con los ojos abiertos por el terror y el arrepentimiento. Un hombre cayó de rodillas en una acera, aferrado a una Biblia que no había abierto en años, con las manos temblorosas. Una mujer estaba de pie en su cocina, mirando un sándwich a medio comer sobre la mesa. La mochila de un niño estaba desparramada por el suelo. La evidencia estaba por todas partes, coches parados sin conductor, ropa arrugada donde antes había gente, teléfonos vibrando con llamadas sin respuesta. Se fueron, susurró un adolescente con la voz hueca mientras miraba la silla vacía de su madre. La verdad los golpeó como un maremoto. Lo extrañamos. Vi a un hombre de negocios, con la corbata suelta, murmurando, creí que tenía tiempo. Una joven madre sollozaba, abrazando a su bebé, al darse cuenta de que su esposo estaba entre los desaparecidos. La neblina los envolvía, amplificando su desesperación, susurrando mentiras que ya no podían creer. Me dolía el corazón. Señor, están tan destrozados, dije, con lágrimas quemándome los ojos. La voz de Jesús era suave pero firme. Vieron las señales, Nelly, pero decidieron apartar la mirada. Me estremecí. El cielo estaba despejado, pero parecía un juicio. Los televisores y las radios volvieron a la vida, pero sus mensajes eran huecos. Los presentadores de noticias, pálidos y conmocionados, balbuceaban guiones sin sentido. Las autoridades están investigando desapariciones masivas, dijo una con la voz entrecortada. Otro canal transmitió la promesa de un político de pronto encontrar respuestas, pero sonaba a mentira, ni siquiera él se la creyó. Las mismas palabras tranquilizadoras de siempre, mantén la calma. Confía en los expertos, parecían estática. Un ruido vacío en medio del caos. La gente se agolpaba alrededor de las pantallas, desesperada por una explicación. Pero la neblina había envenenado las ondas de radio mucho antes. Un hombre en un bar lanzó una botella al televisor, gritando, «Nos mentiste». Una mujer en su sala apagó la radio, con manos temblorosas, susurrando, «Nos equivocamos». La verdad estaba calando hondo. Confiaron en las voces equivocadas, ignoraron las advertencias. La neblina parecía burlarse de ellos ahora, sus mentiras habían sido expuestas, pero demasiado tarde para importar. Sentí una opresión en el pecho. Señor, están perdidos, dije con voz apenas audible. La presencia de Jesús seguía ahí, inquebrantable. Oyeron mi voz, Nelly, dijo. Pero se alejaron. Mi corazón se hundió más. Se acabó el tiempo. Jesús me miró con los ojos llenos de amor, pero cargados de verdad. Tuvieron su oportunidad. Nelly, dijo con voz firme pero con un toque de tristeza. Prefirieron las mentiras antes que a mí. Miré el mundo, el caos, la desolación, y sentí un nudo en la garganta. La gente que había quedado atrás luchaba. Algunos clamaban a un Dios que habían ignorado, otros endurecían sus corazones incluso ahora. Vi a un predicador, antes tan seguro de sus sermones sobre la prosperidad, caer de rodillas, llorando por la verdad que había tergiversado. Señor, susurré, no hay esperanza para ellos. Su silencio fue respuesta suficiente, pero su amor nunca flaqueó. Cuéntales, Nelly, dijo. Cuéntales lo que has visto. Algunos aún escucharán. Mi corazón se aceleró. El peso de sus palabras me cubrió como un manto. El mundo abajo estaba en ruinas, pero yo tenía un mensaje que transmitir, una advertencia, una esperanza, una llamada final. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos se clavaron en los míos, y sentí su amor envolviéndome como una manta cálida, pero había una urgencia en su mirada. Como si el tiempo mismo me presionara. Mi preciosa hija,
dijo con voz suave pero con un peso que me hizo temblar el corazón, tu tiempo aquí ha terminado, pero tu tiempo en la tierra apenas comienza. Parpadeé, conteniendo la respiración. ¿Listo? ¿Comenzando? Quería quedarme, disfrutar de su presencia para siempre. Pero sus palabras despertaron algo muy profundo en mí. Señor, ¿qué quieres decir? Pregunté con voz temblorosa. Sonrió, esa clase de sonrisa que te hace sentir visto, conocido y amado sin medida. Ya viste lo que viene, Nelly, la oscuridad, el cuarto día. No estás aquí para quedarte. Todavía no. Su tono cambió, ahora urgente. Necesito que regreses para llevar mi verdad. Sentí una opresión en el pecho. Volver, susurré. Sí, dijo. Vuelve y díselo. Después de todo esto, su amor me sostuvo como un ancla en la tormenta. Asentí, con lágrimas en los ojos. Estoy lista, señor, susurré, aunque no estaba segura de si lo decía en serio. Me puso una mano en el hombro y sentí un fuego encenderse en mi alma. La misión estaba clara, aunque me diera un susto de muerte. Entonces volvió a hablar, con su voz clara, como un toque de trompeta. Vuelve, Nelly. Sé mi voz que clama en el desierto. Cuéntales lo que has visto. Advierte a los que duermen. Anima a los que esperan. Me quedé allí de pie, o flotando, supongo, con el corazón latiendo como un tambor. Yo, una voz. Solo soy una viuda anciana de Meadow Creek, no un predicador ni un profeta. Pero su mirada no vaciló, y sentí el peso de su confianza sobre mí. Señor, ¿qué digo?, balbuceé, con las manos temblorosas. Se acercó, su presencia era tan abrumadora que apenas podía respirar. Cuéntales sobre la neblina, las mentiras en las que se están ahogando. Cuéntales sobre los 3 días de oscuridad y el cuarto día en que vengo por los míos. Diles que despierten, Nelly, antes de que sea demasiado tarde. Volví a ver destellos del mundo, el caos, las iglesias vacías, los creyentes rebosantes de esperanza. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Pero escucharán, señor?, pregunté con una voz apenas susurrante. No respondió directamente, solo me miró con ese amor que todo lo ve. Algunos sí, dijo. Y para ellos, tú serás mi mensajero. Sentí un fuego en el pecho, un propósito que nunca había conocido. Ya no era solo Nelly, era su narradora, su advertencia, su esperanza. ¿Pero cómo se supone que debo hacer esto? Antes de poder preguntar, lo sentí, una fuerza como una marea que me arrastraba de vuelta. La calidez de su presencia empezó a desvanecerse, y el peso familiar de mi cuerpo se apoderó de mí. Me dolía el corazón como si saliera de casa por primera vez. Me volví hacia Jesús, desesperada por una última mirada. Su rostro estaba radiante, sus ojos llenos de amor y fuerza. Señor, no quiero irme, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Él me extendió la mano, y aunque no la sentía, sentí su paz. No estás sola, Nelly, dijo. Estoy contigo siempre. Mi alma se aferró a esas palabras mientras el mundo de abajo se enfocaba, el hospital, las máquinas que pitaban, mi cuerpo inmóvil. Quería quedarme con él, no abandonar jamás este lugar de luz y verdad. Pero ese fuego que él había encendido en mí ardía con más fuerza ahora, una férrea determinación de hacer lo que me pedía. Estaba desgarrada, lamentando la pérdida de su cercanía, pero llena de propósito. Lo haré, señor, dije con voz firme a pesar del dolor. Se lo diré. Su sonrisa fue lo último que vi, una promesa que me devolvió al mundo que había dejado atrás. No estaba lista para lo que venía después, pero sabía que debía estarlo. Su voz resonó una última vez, clara e inquebrantable. Diles, Nelly, 3 días de oscuridad, y al cuarto día vendré a llevarme a mis hijos a casa. Sentí que esas palabras se me grababan en el corazón,
Un mensaje que llevaría hasta mi último aliento. La visión de la neblina, el caos, los creyentes levantándose, todo pasó ante mí, urgente y real. Señor, les diré, dije, con la voz temblorosa de determinación. Él asintió, mirándome fijamente como un padre que envía a su hijo en una misión. Ve, Nelly. Sé fiel. La atracción se hizo más fuerte, y la luz a mi alrededor se atenuó al volver a enfocar la habitación del hospital, pero sus palabras resonaron, un salvavidas en la oscuridad. 3 días, el cuarto día. Tenía que advertirles que despertaran. El tiempo se agotaba, y ahora yo era su voz. Abrí los ojos de golpe y jadeé, aspirando profundamente el aire antiséptico del hospital. El mundo volvió a mí, el pitido de las máquinas, las luces fluorescentes, el roce de la bata de una enfermera. Bueno, estaba de vuelta en mi cuerpo, pesada y frágil, tumbada en una cama de hospital rígida. Me dolía el pecho, pero estaba viva. Mamá, la voz de Sara se abrió paso. Sus manos me agarraron, con lágrimas corriendo por su rostro. Michael estaba detrás de ella, con los ojos abiertos como si no pudiera creer que estuviera allí. «Estás despierta», dijo con voz entrecortada. El doctor murmuró algo sobre un milagro, con el portapapeles temblando en sus manos. Intenté sonreír, pero mi mente seguía dándole vueltas a lo que había estado haciendo. Con él, la habitación se sentía tan pequeña comparada con esa luz infinita y ese amor abrumador. Aún podía oír su voz, sentir su presencia como una brasa caliente en mi pecho. «Estoy bien», susurré. Pero no estaba solo bien. Había visto la verdad, la oscuridad, el cuarto día. Mis hijos me abrazaron, su alivio me invadió. Pero sabía que este no era el final. Era un comienzo. Algo grande se avecinaba, y tenía trabajo que hacer. Mientras Sara y Michael me atendían con cariño, ajustando mis almohadas y preguntándome si necesitaba agua, los miré de verdad. Sus rostros me eran familiares, pero todo lo demás era diferente. Ya no era solo Nelly, la viuda de 69 años de Meadow Creek. Era una testigo, una mensajera. Mis ojos, antes cansados y cargados de dolor, ahora reflejaban un fuego inexplicable. Vi a la enfermera revisando mi historial, al médico murmurando algo con un colega. Y pensé, no saben lo que viene, la confusión, los 3 días, la alarma. Todo era tan real, tan urgente. Mamá, nos asustaste, dijo Sara, apretándome la mano. Asentí, pero mi mente iba a 1000 por hora, del miedo a la urgencia. Jesús me había enviado de vuelta por una razón. Tenía que contarles, contárselo a todos, sobre la oscuridad y la esperanza, las mentiras y la verdad. No tenía miedo. No como esperaba. Su amor seguía conmigo, impulsándome hacia adelante. Tengo algo que decir, dije en voz baja, con la voz más firme. Sara frunció el ceño, confundida. Pero yo sabía lo que tenía que hacer. Ya no era solo su madre. Era su voz, y no podía callarme. Allí tumbada, con los monitores del hospital pitando suavemente, empecé a reconstruirlo todo, como contar esta historia. ¿Por dónde empezar? La neblina, el caos, los creyentes que se alzaban, todo era tan vívido, como una película grabada a fuego en mi alma. Pero no era solo una historia. Era una advertencia, una llamada a despertar. Pensé en Meadow Creek, mi pequeña iglesia, la gente que conocía desde hacía años. ¿Me creerían? ¿Alguien lo haría? Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por urgencia. Las palabras de Jesús resonaron, díselo, Nelly. Me imaginé de pie frente a vecinos, mis hijos, tal vez incluso desconocidos, compartiendo lo que había visto, los 3 días de oscuridad, el cuarto día, las mentiras que asfixiaban al mundo. Empezaría poco a poco, tal vez con Sara y Michael, luego con la iglesia. Pero tenía que ser ahora.
El tiempo apremiaba, y lo presentía. Mi vida ya no me pertenecía, pertenecía a este mensaje. Señor, dame las palabras, susurré, aferrando la manta del hospital. No sabía cómo, pero encontraría la manera de que me escucharan. Pensé en ti, sí, en ti, que estás viendo esto ahora mismo. Esto no es solo el cuento de una anciana desde la cama del hospital. Es real. Lo vi, la neblina, la oscuridad, el toque de trompeta. Viene más rápido de lo que crees. Jesús me lo mostró para que yo pudiera decírtelo, para que supieras lo que está en juego. No estás aquí por casualidad. Tal vez sientas ese latido en tu corazón, esa voz suave que te dice, escucha, no la ignores. El mundo está lleno de ruido, mentiras que intentan ahogar la verdad. Pero aún puedes escucharlo si lo intentas. 3 días de oscuridad, y el cuarto día cuando Él venga por los suyos. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque Él te ama. Quiere que estés listo. Así que pregúntate, ¿lo estás? Si mis palabras despiertan algo en ti, no te lo guardes. Compártelo. Habla de ello. Despertémonos, porque cuando suene esa trompeta, querrás ser uno de los que se levantan para recibirlo. Al dejar esa visión, su presencia aún persistía, envolviéndome en una paz inexplicable. No fue como olvidar la oscuridad ni el caos que había visto. Era más profundo, la tranquilidad de saber que el amor y la justicia de Dios son más grandes que todo. No importa cuán densa sea la neblina, cuán pesados se sientan los 3 días, su luz nunca se apaga para quienes confían en Él. Vi el mundo desmoronarse, pero también vi a creyentes resplandecer, levantándose para encontrarse con Él. Esa esperanza es real, y también es para ti. No estás solo en esto. Sea lo que sea que estés enfrentando, sea lo que sea que te pese, Él está ahí para sostenerte. Su amor no flaquea, ni siquiera en los momentos más oscuros. Te digo esto porque lo sentí, su verdad, su promesa, el cuarto día se acerca y Él te llama a estar listo. Amigo, quizás estés pasando por tus propios momentos difíciles ahora mismo, lidiando con dificultades que nadie más ve. Yo he pasado por eso, créeme. Pero esto es lo que sé, incluso en esa oscuridad, Dios está contigo. Él ve cada lágrima, cada duda, cada oración en silencio. Te ama con fervor, completamente, y tiene un plan para ti, igual que lo tuvo para mí. Era solo una viuda de Meadow Creek, pero me dio un propósito, un mensaje. Él también tiene uno para ti. No te rindas. Aférrate a Él, porque su luz te iluminará. No estás solo, y nunca lo estarás. Si mi historia, este testimonio de puro amor y verdad, te conmueve o despierta incluso un destello de esperanza, no te la guardes. Compártela. Deja que te acerque a Él. Su llamado es real y es para ti. No esperes. Acércate. Acércate y deja que su verdad te transforme. Te invito a suscribirte para no perderte lo que viene. En este canal encontrarás mensajes directamente de Dios, historias del cielo, advertencias de lo que viene, todo basado en su amor por ti. Y quiero saber de ti. ¿Qué parte de mi experiencia te impactó? ¿Dónde estás ahora mismo y cuándo supiste esto? Déjalo en los comentarios, tu ciudad, la hora, tus pensamientos. Animémonos mutuamente, compartamos nuestra fe y sigamos juntos este camino.